Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Asignatura de Español, un eslogan para gelatinas, aprendizaje esperado. Identifica los recursos retóricos en la publicidad. Los anuncios están hechos con un propósito específico. Cuando presentan información acerca de un beneficio para las personas, tienen un fin social o político y se denominan propaganda. Cuando lo que se persigue es promover o vender un producto, su fin es comercial. Por lo tanto, se llaman anuncios publicitarios. Para que tengas mucha más información sobre este tema, consulta el video que te dejo en la cajita de descripción. Y de ser posible, compártelo y dale me gusta. Con eso me apoyas a seguir creando contenido para ti. Para comenzar con el tema, un anuncio publicitario es un medio que tenemos para poder promocionar algo y que impacte a la mayor cantidad de gente posible. Para poder llegar a un mayor público, los anuncios publicitarios se valen de varios elementos para llamar la atención. Te muestro 3 distintos ejemplos, pero que guardan características en común. Como puedes observar, tienen imágenes muy grandes, las letras también son muy grandes y llamativas, tienen colores llamativos, todos tienen una frase muy llamativa, esa frase llamativa se llama eslogan. Es una frase publicitaria que se apoya de distintos juegos de palabras para que la gente pueda recordar el producto o servicio que se está ofreciendo. Por ejemplo, de una explosión de sabor, los eslóganes se apoyan del lenguaje figurado, es decir, no dicen las cosas como son, sino las comparan con algo más para resaltar una característica y atraer a más gente. ¿Para ti qué significa el eslogan explosión de sabor? Elige la respuesta que sea la más adecuada. ¿Que la botella explota cuando se abre? ¿Que la bebida sabe a pólvora? ¿Que tiene mucho sabor? Yo considero que la respuesta es la opción C, ya que lo que importa del eslogan de la bebida es resaltar su sabor. ¿Coincidiste conmigo? Vamos a hacer un eslogan para vender gelatinas enfocándonos en el sabor. Primero tenemos que pensar a quién le estás dirigiendo el mensaje y qué es lo que quieres decir. Quizá debería presentarte una lámina con estas preguntas que son importantes en la creación de un eslogan y algunas de sus características. Recuerda que es una frase corta, fácil de recordar, puede contener una melodía o llevar rima. Es una frase positiva que anima al público a adquirir algo o a hacer lo que se le propone. Aquí tenemos 2 ejemplos, vamos a elegir alguno. Gelatinas Abue, la tradición del sabor, o gelatinas Abue, el sabor de mi cocina. Recuerda que para hacer un anuncio debes de tener lo siguiente: tener imágenes grandes, un eslogan que atraiga al público que quieres. Por ejemplo, gelatinas Abue, el sabor de mi cocina. Que el texto sea de forma llamativa. Para el reto de hoy, aprovechando lo que aprendiste en la clase, elabora un anuncio publicitario y diseña un eslogan para promover el uso de cubrebocas y que todos nos podamos proteger unos a otros. Asignatura Artes. Para darle forma y color a tu imaginación, aprendizaje esperado. Utiliza la forma y el color de manera intencional en la representación de personajes ficticios. Reflexiona sobre estas preguntas, procura anotar tus ideas y explicar el porqué de tus respuestas. ¿Por qué aparece en el programa de artes el tema de forma y color como uno de los elementos básicos del teatro? ¿Qué no esos temas son de las artes visuales? Todos sabemos que el manejo y uso de colores es imprescindible para los artistas visuales, pintores, fotógrafos, camarógrafos, escultores, pero pocos se imaginan que también para los artistas como los músicos, bailarines y actores. Ellos utilizan los colores como una herramienta básica en su trabajo de creación artística. Por ejemplo, la caracterización de un actor es para representar su papel con la verdad y fuerza de expresión necesaria. Para reconocer al personaje que interpreta, se pinta la cara o se viste conforme al tipo de figura que representa. Así como los escultores construyen esculturas y los pintores pinturas, los actores construyen personajes, pero a diferencia de los primeros, en vez de piedras y cinceles o lienzos y pinceles, los actores usan su propio cuerpo y su propia voz, o sea, que transforman su cuerpo y su voz dependiendo del personaje, y esa es su obra de arte. Así pues, para transformarse, los actores se valen de múltiples técnicas y utilizan diferentes recursos. Por ejemplo, el vestuario, el uso de la ropa adecuada los ayuda a verse como el personaje
Con el maquillaje pueden cambiar sus facciones. En el manejo corporal, dependiendo de cada personaje, los actores cambian sus posturas, administran sus gestos, cambian el ritmo, la velocidad de sus movimientos. Para cambiar su voz, modifican su tono, el ritmo, la velocidad, hacen diversas inflexiones vocales, nasalizan, guturalizan y producen todo tipo de sonidos. Entonces, ¿cómo usan los colores? Los usan en su piel con el maquillaje. El reto de hoy, observa esta tabla donde hay colores y emociones. Ahora haz una asociación con un color y una emoción. Te reto a que hagas diario esta asociación y observa si se repite un color con una emoción y escribe tus investigaciones. Asignatura Matemáticas, balones en juego, aprendizaje esperado, anticipación del número de cifras del cociente de una división con números naturales. Observarás con mucha atención, retomaremos el tema que vimos en la clase pasada. ¿Recuerdas el ejemplo del fútbol que además de conocer las cifras del cociente, también hicimos una estimación de la cantidad de balones que les tocaría a cada equipo? Te recuerdo el ejemplo del fútbol, tenemos 2.690 balones para 123 equipos. El cociente tiene dos cifras. Por lo tanto, el resultado se encuentra entre 10 y 99, porque 123 por 10 es igual a 1230 y 123 por 100 es igual a 12300. Te recuerdo cómo hacerlo. Una vez que conocemos el número de cifras del cociente, podemos buscar la decena más cercana. Recuerda que lo que buscamos es aproximarnos al resultado, por lo cual debemos de poner atención. Si nos fijamos al multiplicar el divisor por 10, obtenemos 1230, por lo que nos damos cuenta que aún estamos lejos del resultado. Multiplicamos por 20, que es el siguiente de la decena, y obtenemos 2460. Si lo multiplicamos por 30, es 3690, entonces 20 es la unidad correcta. De esta manera podemos estimar un resultado. ¿Cuál es la decena más cercana al cociente? 3658 entre 65. Vamos a hacer el desarrollo. 65 por 10 es igual a 650. Está muy lejos. 65 por 20 es igual a 1300. Aún no. 65 por 30 es igual a 1950. Sigue faltando. 65 por 40 es igual a 2600. Pero aún falta. Y 65 por 50 es igual a 3250. Esa es para no pasarse. Recuerda que para estimar el cociente es necesario recordar lo que pasa con un número al multiplicarlo por 10 o por 100, y eso va a ayudarte a aproximarte al resultado más fácilmente, sin olvidar que el cociente es el resultado que se obtiene al dividir un número entre otro. El reto de hoy, resolverás los siguientes problemas. Si un equipo de fútbol compra 30 balones por un total de 28.500, ¿cuánto cuesta cada balón? Otro equipo compró por 35.500 la cantidad de 70 balones. ¿Cuánto les costó cada balón? Asignatura Historia, la primera mitad del siglo XIX en la línea del tiempo. Aprendizaje esperado. Ubica procesos de la primera mitad del siglo XIX aplicando los términos década y siglo y localiza cambios en la división territorial. Lee el siguiente texto. En 1821 México proclamó su independencia de España. Ahora conocerás sus consecuencias inmediatas, especialmente los problemas que tuvo el país durante la primera mitad del siglo XIX. En este periodo hubo numerosos conflictos políticos que produjeron hechos violentos, que a su vez dificultaron la formación de un gobierno estable, y por ello, entre 1821 y 1851, nuestro país tuvo más de 20 presidentes. Como resultado se afectaron otros ámbitos de la vida nacional, la economía se estancó, aumentó la inseguridad en los caminos y debido al descontento social se originaron rebeliones, sobre todo en los pueblos originarios. En cuanto al territorio nacional, a lo largo de estos años sufrió modificaciones de gran importancia cuyas consecuencias aún perduran. Durante el imperio de Iturbide, México tuvo su mayor extensión territorial, ya que habían incorporado provincias de Centroamérica. En 1824, la división era de 19 estados, 5 territorios y se creó el Distrito Federal. Además, Chiapas se unió de manera definitiva a nuestro país. Luego aconteció la separación de Texas en 1836 y por último la mayor pérdida de territorio tras el fin de la guerra con Estados Unidos en 1848. Vamos a hacer una línea del tiempo sobre los acontecimientos ocurridos durante la primera mitad del siglo XIX en México. Primeramente, tenemos que ordenar cronológicamente la información.
es decir, en función de la fecha en que se produjo cada suceso, para poder comprender qué pasó primero y qué pasó después. Es importante saber que la información puede ordenarse de distintas maneras, por ejemplo, lustro, 5 años, por década, 10 años o por siglo, 100 años. Para comenzar con la línea del tiempo, debemos de determinar cómo vamos a ordenar los principales hechos de la primera mitad del siglo XIX, de los primeros 50 años, comenzando de 1801 a 1850. Como puedes ver, esta línea del tiempo está en lustros, es decir, de 5 en 5 años. Posteriormente se debe de acomodar cada hecho en la fecha que más se aproxime. Inicio de la independencia, 1810, 1821, inicio del México independiente, 1824, primera constitución mexicana, 1836, España reconoce la independencia de México, 1838, primera intervención francesa, 1845, México pierde Texas, 1846, intervención estadounidense, 1848, México pierde Nuevo México. Esta es una línea del tiempo que te va a servir como ejemplo. Para el reto de hoy, realiza tu propia línea del tiempo en años, lustros o décadas, conforme vayas avanzando los acontecimientos que se expliquen en clase, con la finalidad de que te sirva como herramienta para este curso. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!